Tenemos el honor que este capítulo pues lo ha escrito y nos lo va a presentar Eugenio Domínguez Vilches. Es catedrático emérito de Botánica, ha sido rector de la Universidad de Córdoba y también de la Universidad Internacional de Andalucía. Es asesor en diversos organismos internacionales y ha sido asesor en numerosos como UNESCO. Bueno, la lista podría ser tan larga que no acabaríamos, y por no robar tiempo a su presentación, pues ya doy paso. También es fundador de la Red Española de Aerobiología, así que... Cuando veo a tanta gente con máscara me empiezo a acongojar, por no decir otra palabra. Pero en fin, vayamos adelante. Lo primero que quiero decir es que me gustaría, aunque sea mínimamente partícipe del libro, pero me gustaría felicitar realmente a los autores del libro, a los editores, a los doctores Campano, Fernández Agüera, profesor Juan José Sendra, porque han hecho un buen libro. Han hecho un libro muy pulcramente editado, muy bonito, muy bien expresado y muy claro. En una época además donde los libros no están de moda. Ahora mismo no quiere nadie libros. Si se acerca uno a un contenedor un viernes por la noche de basura, verá que hay montones de libros porque la gente los está tirando de la casa. Veremos a ver cuándo haya un pulso nuclear y se paren todos los ordenadores donde vamos a acudir a buscar el conocimiento, es decir, a los libros, al que tenga los libros. Y dicho esto, yo querría darles un pequeño repaso a este capítulo. En fin, es un capítulo de biólogos, por lo tanto, lo que estamos haciendo es un cameo entre ingenieros, arquitectos y compañía, aunque nosotros, los aerobiólogos, comemos de todo. O sea que nos juntamos con todo el mundo. Nosotros hemos trabajado con médicos, con ingenieros, con arquitectos, con físicos, con químicos, con forenses. Hemos hecho muchísima aerobiología forense, que es una aerobiología muy bonita. En fin, y nosotros hemos querido darle un componente biológico a un tema que es enormemente técnico. Y partiendo del hecho que no... ¿Dónde le dábamos a esto, María Teresa? A ese, ¿no? Bien. Sí, o el de arriba, no sé cuál de los dos. Debe ser este. Partiendo del hecho de que, por lo general, los científicos, cuando hablamos de ecosistemas, pues estamos pensando en los ecosistemas terrestres, en los ecosistemas acuáticos, y no nos damos cuenta que hay otro ecosistema que nos envuelve completamente, que es el ecosistema que compone la atmósfera. Un ecosistema enormemente complejo, donde viven multitud de organismos que llevan a cabo en él pues, distintos tipos de ciclo de vida, y donde además se producen diferenciaciones de distintos ecotopos, cada uno de ellos o no relacionados o sí relacionados con otros. Así que es un mundo aparte que ya, como se ha dicho anteriormente en la conferencia magistral, pues fue descrito hace muchísimo tiempo, no me voy a parar en ello, y no se sabía qué es lo que había en el aire, pero la gente entendía que en el aire, en la atmósfera, en el aire que respiramos, pues había unas cosas que podrían interaccionar con el ser humano. Y no fue hasta que Antoine de Leeuwenhoek desarrolló el primer microscopio en que pudimos tener la ocasión de comprobar que dentro del aire vivían muchísimos organismos, de distintos tipos, ¿no? Virus, bacterias, hongos, trozos de otros organismos, pequeños animales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con todo y con eso, aunque ya se hacían extensas descripciones de los componentes biológicos del aire, incluso se le llegó a llamar por Molich el aeroplancton, en analogía con lo que se habla del fitoplancton en los ecosistemas marinos, etcétera, pues no se sabía cómo estos organismos, cómo estos seres que vivían ahí y llevaban a cabo su ciclo de vida, interaccionaban con los seres vivos, ¿no? Y tengan ustedes además en cuenta que todo comienza a adquirir un mayor desarrollo cuando hay unos médicos ingleses que determinan que hay determinadas enfermedades que sufren los humanos que están producidas por la presencia de polen en el aire.
que es aspirado por los humanos y se produce una reacción y eso da lugar a una cosa llamada alergia, y que fue descrita primero como fiebre del heno. Tengo que decirle que ni era fiebre ni era del heno, porque no se producía fiebre y, en segundo lugar, no era producida por el heno, sino por las esporas que vivían en el heno, ¿no? Pero con todo y con eso, pues estos autores que tienen ustedes aquí, como Bostock, como Blackley, fueron los primeros que ponen la primera piedra de la descripción de algo que daría lugar luego a una nueva ciencia. Una cosa muy curiosa y rara es que en los libros de medicina hasta el siglo XIX no hay descrito ningún caso de algo que se parezca a la alergia. Y un tema que nos sigue preocupando es, anteriormente al siglo XIX, ¿los seres humanos no sufrían alergias? Bueno, en la época final del medievo, el principio de la Edad Moderna, hay descrito una cosa que se llamaba el mal de Rosas, pero hoy día sabemos que aquello no era una reacción del organismo a algo que llevaba en la rosa, sino que era un problema de irritabilidad por los perfumes que exhalaban esas flores, ¿no? Entonces, ¿esta enfermedad es una enfermedad moderna? Pues probablemente sí, y probablemente está causado por lo que se ha venido hablando toda esta mañana aquí, la presencia en la atmósfera de multitud de elementos químicos que hacen que se activen o reactiven pues, programas de defensa que hay en los seres vivos. Bien, desde que se empieza a trabajar en este campo, pues se abren dos grandes ramas, que son lo que llamamos la aeropatología y lo que llamamos la alergología. Bien, tengo que decir que la mayoría de las presentaciones de esta mañana ha sido excesivamente antropocéntrico, es decir, que se ha pensado en aquellas enfermedades o en aquellas cosas que había en el aire que producían enfermedades en los humanos. Pero hay que tener en cuenta que esos organismos que están ahí, que lo que están haciendo es siguiendo su ciclo de vida, se encuentran, en la mayoría de los casos, ocasionalmente con nosotros y producen una reacción en nosotros. Y en otros casos, sí somos parte de que el ciclo de vida se cierre. Tengo que decirles que con la publicación de la Ley de Bienestar Animal hay que tener mucho cuidado, con lo que hacemos, porque nos puede caer un multorro gordo porque nuestro perro pueda adquirir una enfermedad producida por un exceso de CO2 en la habitación donde vive. Ya ven ustedes que este es el mundo al revés, pero esto funciona así. Tengo que decirles que los perros no sufren alergias, Ustedes pueden ver un perro por un prado estornudando y no es una alergia, no es una acción reactiva, sino que es una acción debida a irritabilidad producida por algún componente que hay en la hierba, ¿no? Bueno, pues también cuando se habla de aeropatologías y enfermedades que los componentes que la producen viven en la atmósfera y necesitan un ser vivo para su cierre de ciclo, no solo afectan a los humanos, sino a muchos otros organismos. Aunque algunas veces, cuando no afectan a un humano, y afectan por lo menos a las plantas, el efecto que se produce posteriormente puede tener una acción enormemente importante en el hombre. Por ejemplo, las enfermedades fitopatológicas. Son aquellas enfermedades producidas por hongos que necesitan a las plantas para cerrar su ciclo de vida, y si son plantas cultivadas, pueden producir un fenómeno de destrucción del cultivo y, por lo tanto, una acción indirecta sobre los seres humanos. Mire, recuerden ustedes que en 1932 se produce una enfermedad en la patata, el Phytophthora infestan, que se extiende por toda Europa y que básicamente afecta a Irlanda y produce la gran epidemia de hambruna de Irlanda, que cambia la historia de Irlanda y del resto del mundo por la emigración de la gente que no murió por la acción del hambre a Estados Unidos. Por lo tanto, pues tengan ustedes en cuenta eso. Tengo que decirles también que el término aerobiología fue descrito por un biólogo que yo conocí, un viejecito enormemente simpático, cariñoso, muy buena gente, con el pelo blanco, que se llamaba Jim Hertz, y que describió la aerobiología. No me voy a parar ahora en lo que es, pero sí decirle que lo que es importante es que Jim Hertz trabajaba en Norton, en el centro
el Norton Center, que es un centro que se había creado en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial para los estudios de guerra biológica. Y Jim Hirsch trabajaba precisamente en de qué manera utilizar los hongos, las esporas de los hongos, para producir en las plantas enfermedades que mataran de hambre al enemigo. Y hubo programas y había proyectos para bombardear Japón con cantidades enormes de esporas, básicamente de clavices purpúreas, para dejar los cultivos de arroz totalmente improductivos y que la población civil muriera de hambre. Pues este hombre era Jim Hirsch, luego, en fin, fue el padre de la aerobiología, ¿qué le vamos a hacer? Era un mandado del gobierno británico, ¿no? Y luego está, como ya digo, la alergología. La alergología es un proceso complejo, pero que se puede explicar fácilmente. Los seres humanos tenemos un sistema inmune que trata por todos los medios de eliminar cualquier tipo de proteína extraña que llegue a nuestro organismo, a nuestras mucosas. Cualquier tipo de proteína extraña, y el ser humano no hace diferencia, no quiere proteínas extrañas, porque proteína, en la mayoría de los casos, significa ser vivo. Y un ser vivo puede producir un daño enorme sobre ese organismo. Y el sistema pues, se basa básicamente en un proceso por la participación de unas células, que son los mastocitos, que llevan su cubierta, la cubierta está recubierta, valga la redundancia, por una proteína que se llama la hemoglobulina, que tiene forma de Y y tiene la capacidad de, en sus extremos, cada una de ellas es capaz de reconocer a una proteína extraña. O sea que habrá tantas como posibles proteínas se pueden entrar en nuestro organismo. Entonces, lo que ocurre cuando llega una proteína extraña en nuestro organismo, o una mucosa, el antígeno, esa proteína, es agarrada por los brazos la inmunoglobulina y todo, a su vez, se rodea de esas uniones, y llega un momento que la tensión, porque la distancia que hay de las moléculas de inmunoglobulina con la proteína son un poquito más pequeñas que la suma de la circunferencia, por mejor dicho, de la esfera que constituyen el mastocito. El resultado es que tiran tanto a la una de las otras que terminan por romper el mastocito. Y el mastocito está lleno de unas sustancias que se llaman los mediadores químicos, entre los cuales el más importante es la histamina. Cuando la histamina se libera al torrente sanguíneo, lo que hace es que se fabriquen más mastocitos, es decir, que haya más respuesta a la entrada de proteínas. Pero claro, cuando eso se produce, la cantidad de histamina y la cantidad de mastocitos es tan grande que se produce un prurito en el tejido respiratorio. Y el resultado es, empieza uno a moquear, se inflama la nariz, y si la reacción es en la zona del tracto respiratorio inferior, se pueden producir los procesos de asma que son enormemente negativos. Yo tengo que decirle a ustedes que aunque hablemos aquí de estas enfermedades que nos han preocupado mucho, como el COVID y compañía, el 27% de la población española es atópica. Es decir, que es capaz de reaccionar ante la llegada de un antígeno, por lo general polen o esporas. Parece que en tiempos primitivos el ser humano lo que tenía era gran cantidad de mastocitos de otro tipo que se llamaban mastocitos B, que eran enormemente activos, muy fuertes a la respuesta en la zona intestinal. Y estaban allí para eliminar una de las enfermedades, de las invasiones más típicas de los tiempos primitivos, los gusanos intestinales, los nematodos, las lombrices y compañía. Bueno, pues parece que con la desaparición de ese tipo de infecciones, los mastocitos han emigrado al aparato respiratorio. Y por eso hoy día parece que la respuesta a la entrada de antígenos a nuestro sistema respiratorio es mucho más fuerte de lo que podía haber sido antes. Esta podría ser una explicación. Bien, normalmente pega el foco y parece que lo están a uno interrogando en la comisaría por haberle pegado una patada en el culo a un perro. El ambiente de exteriores condiciona enormemente al ambiente de interiores. Lo que pasa es que el ambiente de interiores es un biotopo particular. En el ambiente de interiores pululan básicamente
una cosa que llamamos el polvo doméstico, y que está compuesto por esporas y está compuesto por ácaros, que son unos bichitos feísimos, el Dermatofagoides pteronísimo, que parece que son uno de los causantes de las enfermedades respiratorias que se producen en interiores. Aquí tienen ustedes qué es lo que es y qué es lo que no es. Pero yo lo que tengo que decirles es que el Dermatofagoides pteronísimo vive de la descamación epidérmica de los seres vivos y de las fibras vegetales, de las ropas y de los tejidos que hay en las casas. Es decir, que cuando nosotros estamos acostados, los ácaros están comiendo nuestra piel y están comiéndose las fibras de la sábana, de la manta, etcétera, etcétera. Aún no se está muy seguro si es la exuvia del Dermatofagoides pteronísimo el causante de la reacción alérgica, o si son sus deposiciones. Nos da lo mismo. Ahora, recuerden ustedes, ¿qué hacían nuestros antepasados por la mañana cuando nos levantábamos? Cogían la ropa de la cama y la sacaban a la ventana, la aireaban. Una cosa es airear y otra es ventilar. Así que por mucho que nosotros ventilemos, es posible que si no llevamos a cabo otras medidas, como es la limpieza y la eliminación de determinados factores físicos que afectan a los ambientes de interiores, siempre tendremos problemas con el polvo doméstico. Teniendo en cuenta, si eso lo sumamos, el incremento de CO2, el incremento de ozono y compañía, el ambiente de interiores se vuelve enormemente peligroso. Hoy día, como se ha dicho anteriormente, tendemos a pasar muchísimo tiempo dentro de los ambientes de interiores. Se nos han planteado alguna fotografía por el primer conferenciante del interior de un avión, de una casa, etcétera, etcétera. Pues hay dos cosas de la respuesta inmunológica que son importantes, ¿no? Y la verdad es que me da un poco eso hablar de ello, porque me pueden tachar de lo que sea, ¿no? Por un lado está que parece que la respuesta inmunológica a estos seres que viven en el aire que respiramos puede ser debida al incremento de las migraciones. Y por otro lado, hay una cosa que se llama la hipótesis de la limpieza, la hipótesis de la higiene. En lugares donde hay una mala higiene, la gente es mucho más resistente a estas enfermedades que en lugares donde hay mucha higiene. ¿Por qué? Pues da la impresión de que en el caso de un niño, desde pequeño se habitúa al contacto con esos organismos, se produce una autoinmunización que dura durante mucho tiempo. Cuando esta gente que vive, por ejemplo, en El Salvador, cuando viene aquí a España, pues se encuentran con antígenos con los que ellos no han estado en contacto. Y parece que hay una tasa superior de atopía entre estas poblaciones que en las propias. Por lo tanto, tampoco es bueno estar todo el día lavándose. Mi hijo en la época del COVID era una cosa espantosa y agarró el COVID, ¿eh? O sea que... Y ahí tienen ustedes este dibujo, este cartón, de ese tipo de gente que está absolutamente obsesionado y al final termina mucho más enfermo que los demás. En resumidas cuentas, yo lo que quiero decirle a ustedes es que son enormemente importantes todos los estudios de arquitectura, de técnicos sobre concentración de químicos, físicos, etcétera. Pero cuando quieren ustedes hacer no voy a hacer propaganda porque yo ya estoy súper jubilado, ¿no? Pero cuando quieren hacer un estudio real de las condiciones, de las soluciones habitacionales, pongan en su mesa un aerobiólogo, porque probablemente le va a resolver muchos de los problemas y les va a dar explicaciones sobre cosas que técnicamente no se pueden explicar. Así que con esto termino y les dejo de soltar más rollo. Muchas gracias.